Sale, hermanos, pues vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Génesis. Vamos a orar primero. Señor Jesús, te damos gracias por este día, porque hoy podemos estar reunidos, podemos estudiar tu palabra. Te queremos suplicar que hables a nuestros corazones, Dios, y que podamos entender eso que tienes para nosotros hoy. Bendito eres, Dios. Amén. Vamos a estar en Génesis capítulo 24. Hoy vamos a llegar al capítulo 24. Este capítulo es una ilustración muy bella de la obra que hizo Jesucristo o que hace Jesucristo en nosotros. Pero antes de comenzar, bueno, tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita se acerca toda esta fecha del 14 de febrero y ya muchos andan con la urgencia de que, híjole, ¿ahora qué voy a comprar? No encuentro ya las rosas con su gotita de silicón para regalar. Todos andan bien preocupados por todo eso. El mundo nos ha presentado una idea de cómo es este proceso de cortejo, que ya ni siquiera se llama así, de enamoramiento, de citas, de salir, ¿no? Y este 14 de febrero lo demuestra muy bien, ¿no? O sea, es comprar algo, dedicar una canción horrible de reggaetón y bailar reggaetón, y con eso ya estamos enamorados, ¿no? Pero en el capítulo 24 de Génesis vamos a ver una escena de cuando alguien está en búsqueda de una esposa. Ahora, te tengo que decir antes de comenzar que no solamente es, obviamente no, la historia no se trata de Isaac buscando una esposa, sino, como les decía, es una imagen de Cristo, de la imagen de Cristo. Nosotros estuvimos viendo en el capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, y termina ya no sabiendo nada de Isaac, ¿no? No sabemos nada de Isaac ahí. Capítulo 23 vemos la muerte de Sara, que en alguna forma representa a la nación de Israel. Recuerda que Dios siempre se refirió a la nación de Israel y les decía, cuando ustedes me engañan, cuando ustedes se vuelven a los ídolos, es como cuando una esposa engaña a su esposo, y por eso usaba la palabra de adulterio. Ustedes han adulterado, haciendo referencia a la idolatría. Entonces, de alguna forma, la nación de Israel representaba esto, así como Abraham era una representación, una imagen de lo que hace el Padre. Sara era la representación de la nación de Israel. Aquí ya no la vemos más. Capítulo 24 nosotros vamos a ver a Abraham mandando a su siervo, y es interesante, su siervo dice que es el más viejo de su casa. Podemos inferir que es el que nos dice al principio que es Eliezer, que quiere decir o consolador o el ayudador, que es una imagen hermosa del Espíritu Santo, y manda a su siervo en búsqueda de una esposa para su hijo, que vimos que es una imagen, un tipo de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo yendo en búsqueda de una esposa para Jesucristo, que es la imagen que vemos más adelante de la iglesia. Entonces, esto es lo que verdaderamente representa, pero vamos a encontrar algunas aplicaciones muy interesantes para nuestra vida el día de hoy. Vamos a empezar. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, y este puede ser muy bien Eliezer, que mencioné al principio, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Entonces la primera cosa que le dice: quiero que me prometas algo, que vas a conseguir esta esposa para mi hijo. Ahora, cuando vemos eso de por qué puso la mano bajo de su muslo, eso suena medio raro. ¿Cómo Abraham era raro? ¿Cómo, qué onda? ¿Por qué hace estas cosas, no? Pero básicamente era la forma en la que ellos hacían un compromiso. Entonces, lo que simbolizaba en esa época era, o sea, ponían la mano acá y él apretaba. O sea, dicen como: siente el peso de mi autoridad sobre ti, o la importancia de esto que te voy a hacer prometer. Y también era algo así como, no sé si te ha pasado que a veces le estás diciendo a alguien: oye, ¿me podrías ayudar a esto? Ah, sí, ya entendí, ya se está saliendo. Tú dices, pero no te termino de decir cómo, ¿no? Entonces era como: aquí quédate hasta que te explique bien todos los detalles de la decisión
o el favor que te estoy pidiendo. Bueno, en este caso la orden que te estoy pidiendo. Entonces, por eso pone la mano debajo de su muslo. Dice, y tú, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, a las personas que eran pues de su nación, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, la primera cosa que podemos ver aquí, esta imagen hermosa de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, es que la esposa que la iglesia no es del pueblo, es gentil, ¿no? No somos judíos, somos gentiles. Entonces vemos esta imagen, pero al mismo tiempo también podemos ver que Abraham lo que estaba pidiendo para su hijo no era una mujer que estaba dentro de los pueblos idólatras, sino era una de su mismo pueblo, haciendo referencia, creo que saben a dónde voy, a lo que nos dice Corintios, del yugo desigual, que muchas personas el día de hoy han dejado de decir como que pues eso no es tan importante, lo cual, queridos hermanos, es algo muy importante. La palabra de Dios en Corintios describe que si tú vienes a Cristo estando casado y tu esposo o tu esposa no es creyente, mira, que tú sigas, que demuestres amor, y dice que a través de eso tu esposo o tu esposa pueden conocer a Cristo. Pero si tú ya eres creyente y estás en búsqueda de un esposo o una esposa, que tú tengas mucho cuidado de no casarte con alguien que tenga una forma de pensar diferente en cuanto a Dios, porque tarde o temprano te va a alejar de Dios. Y muchos dirán, eso no me va a pasar, yo lo voy a convertir. Las estadísticas están en tu contra. Eso no sucede. Generalmente el peso de la carne pesa más cuando está en el matrimonio y termina alguien apartándose del matrimonio. Entonces Abraham le dice eso. El criado le respondió, a ver, Abraham, voy yo en un viaje de 480 kilómetros, llego a una tierra en la que nadie me conoce y de repente le digo a una muchacha, oye, tengo el novio perfecto para ti, ¿cómo ves si vienes conmigo? Te subes a mis camellos y te llevo hasta un lugar que no conoces para presentarte al hombre de tus sueños. Van a decir que soy de un pueblo por allá, que trafico con mujeres. O sea, le dice que no va a querer. O sea, ¿qué pasa si me dice no? Y esto era bastante obvio. O sea, no era algo común. Bueno, algo común en la época, pero no era, o sea, había chance de que no fuera a querer, ¿no? Entonces, Abraham le dice, le dice, volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Entonces, ¿cómo ves si mejor llevamos a Isaac para allá y que él escoja? Y así, pues, ya viendo el modelo, a lo mejor alguien se anima, ¿no? Ahora Abraham le dijo, guárdate que no vuelas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y habló y me juró, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces, la primera cosa, y era una duda legítima que tenía que hacer, era o el siervo, ¿qué si no quiere? Y Abraham le dice, si no quiere, no te preocupes, o sea, no hay compromiso. Y podemos ver algo hermoso, que es exactamente lo que hace el Espíritu con nosotros. Él nos invita a acercarnos a Cristo. Él trata de convencerte, pero es tu decisión. Dios no te va a obligar. Dios nos describe a través de su palabra lo que le agrada. ¿Quién es Él? También nos habla de las consecuencias de estar lejano a Él, pero Él te dice, tú puedes tomar tu decisión. Dios no nos va a obligar. Y encontramos este versículo que sí tiene un contexto mucho más amplio, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y él cenará conmigo y yo con él y él conmigo. Él no dice, voy a tocar la puerta 2 veces y si no me abres la voy a tirar. No. Jesucristo te invita, el Espíritu Santo hace la labor de convencerte del pecado, justicia y juicio, pero tú al final decides. Y esta es una obra hermosa que hace el Espíritu Santo y que podemos ver una imagen aquí. Abraham le dice, no, si no quiere, no. Le dice, pero guárdate de no llevar a mi hijo allá. Y después le recuerda algo, porque Dios me prometió y está la promesa. Delante de ti traerás a la mujer a mi hijo, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Queridos hermanos,
aquí podemos encontrar otro principio que haríamos bien en observar. Cuando estamos a punto de decidir, y cuánto más cuando tiene que ver con el matrimonio, esta decisión tan importante, pero aplica bien a todo, sería importante que nuestras decisiones se basaran en lo que Dios nos ha prometido y lo que nos ha pedido. Abraham condicionó la elección de la mujer para su hijo a la promesa. Eso es algo muy importante, porque muchas veces nosotros condicionamos a Dios a nuestros propósitos, pero debe de ser al contrario. Nuestras elecciones, nuestras decisiones deben de estar basadas en lo que Él ya ha dictado para nuestra vida. Y Abraham dijo, estoy haciendo de esta forma porque Dios me pidió algo. Y no va a volver mi hijo allá porque me dijo que nos quedáramos acá. Y haríamos bien, como les digo, en poder recordar esto. Dice entonces, el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en la que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Entonces, como les decía, el trayecto que recorrió este siervo es aproximadamente de 500 kilómetros. No es una distancia corta, o sea, es un buen rato. Digo, y no iba en carro, iba pues en camello, lo cual le tomó varios días, incluso semanas, recorrer este. Y yo creo que después de un trayecto tan largo, tendrías que asegurarte que era la mujer adecuada. Porque imagínate regresar después de un trayecto de 1000 kilómetros y que Isaac diga, no, pues es que no me gustó. O sea, no es como lo más adecuado, ¿no? Recuerdo hace ya varios años, ya muchísimos años, muchos años, estábamos bien chiquitos. Unos hermanos fueron a Estados Unidos y mis papás, era en esa época que todavía, o sea, las cosas eran, o sea, cosas de Estados Unidos eran, no, estaba todo eso de la fayuca, toda, está empezando y todo eso, ¿no? Entonces mis papás le dieron cierta cantidad de dinero a estos hermanos para que les trajeran un juego de cubiertos, porque mis papás querían algo como diferente, ¿no? Entonces ya se fueron 2 semanas estos hermanos, regresaron y les trajeron el juego de cubiertos más feo que pudieron haber traído, de esos que, o sea, que aquí hay, pues, o sea, no eran nada, eran hasta de plástico, o sea, de esos como chinos que tienen hasta rebaba alrededor, o sea, feos, ¿no? Y después de toda la espera, yo recuerdo que mis papás todos desilusionados por su juego de cubiertos, ¿no? Ni lo usamos, me acuerdo, porque era, o sea, creo que en esa época, no recuerdo muy bien, pero el cambio era algo así como 8 pesos el dólar, o sea, no, y le salió en $1 el juego de cubiertos, ya se imaginarán cómo estaba. Entonces es una gran desilusión después de un viaje tan largo encontrar y recibir algo que no querías. Por lo tanto, Abraham, por lo tanto el siervo oró a Dios, le dijo, Dios, ayúdame a elegir a la mujer adecuada. Ahora, cuando nos estamos leyendo esto obviamente es como contrario a nuestra cultura, porque si te vas a casar, digo, eres tú el que debe de elegir. Pero cuando vemos los estándares de la cultura que estamos leyendo, la elección del matrimonio o el casarse no estaba basada en sentimientos, estaba basada en decisión y voluntad. Eso es algo muy importante que notemos. Y los sentimientos acompañaban. El día de hoy, en nuestra cultura, el matrimonio tiene todo que ver con sentimientos. Desafortunadamente los sentimientos y la belleza se acaba. La decisión no. Por eso era algo tan diferente y un poco más perdurable. Estoy diciendo que así ya van a hacerle los jóvenes, me van a mandar a volar. Pero sí tendrías que ver
que las decisiones no se toman en base a los sentimientos y esta frasecita que se ha metido mucho en las iglesias cristianas es que yo siento de Dios. No, hermano, no sientas. Ve las evidencias en la palabra y decide conscientemente lo que Dios quiere de ti. No estés con tus sentimientos, porque los sentimientos cambian. Puedes estar aquí contento, sales allá a la esquina y se te poncha la llanta y cambió tu sentir. Entonces, que sea una decisión. Entonces, bueno, va este hombre a buscar, llega hasta allá. Y la primera, como les decía, es un trayecto largo. Y él va a un lugar donde todas las doncellas, él sabía, salían por el agua, ¿no? Y se pone a orar a Dios y le dice, esta señal te pido para poder saber quién es. Porque la verdad no sé muy bien cómo elegir o no sé a quién podría elegir. Entonces dice que mientras él estaba orando, aquí lo vemos en el capítulo, el versículo 14, no, perdón, 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, y aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, que leímos en los capítulos pasados que eran familiares de Abraham, o de la parentela de Abraham, o de donde Abraham había nacido, salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces, no había acabado el hombre de orar como ya estaba la respuesta. Digo, a todos nos encantaría que así le hiciera a Dios todo el tiempo, lo cual no sucede todo el tiempo así. Pero entra esta mujer y entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Ahora, por algo que no se caracterizaba en ese tiempo esta cultura, era por ser buenos artesanos o orfebres, o sea, no hacían buenos cántaros. La arcilla era de mala calidad. Entonces, ellos sacaban agua, obviamente, pues con esas como tinajitas de arcilla del pozo. Por lo tanto, al ser de mala calidad, no era mucha el agua que ellos podían recolectar porque se rompían, no tenían su cubeta de plástico con esa cosa de metal reforzado. Entonces, la cantidad de agua que ellos que podían sacar de un pozo era poca y tenían que nuevamente volver a bajar, agacharse o con algo similar a una cuerda, volver a sacar un poco, pero eran pequeñas cantidades. Muchos de los historiadores dicen que eran cercanas al 1,5 litros o a los 2 litros cuando más lo que ellos podían sacar. Ahora, si tú ves aquí, dice que le dé de tomar a mis camellos, ¿no? Un camello que ha viajado, ha recorrido una distancia larga, en promedio, eso es lo que dicen nuestros amigos de National Geographic, beben 100 litros de agua. Entonces imagínate, no fue como poquita cosa darle de tomar a un camello, eran 10. Lo equivalente a un tinaco grande de 1,100 litros. Era un chorro de agua a la que esta mujer estuvo que bajar y darle y más, y los camellos tome y tome agua, ¿no? Si te asustas por tu camioneta, tu carro que no deja de pasar gasolina, estos tome y tome agua. Y fue algo que le tomó mucho tiempo a esta mujer. O sea, era una señal, la verdad, grande que una mujer tuviera la disposición de a un desconocido invertir tanto tiempo para darle de tomar a sus animales. Entonces, al ciervo pues fue rápido, ¿no? Pues no sé, unos 2 litros de agua y ya estabas. Pero a los camellos tomó bastante tiempo. Entonces, nos describe cierta parte del carácter de esta mujer. Una mujer servicial que pues ahí estaba, ¿no? Ahora, en ese tiempo las mujeres tenían este tipo de labor, pero esto era mucho más allá del deber. O sea, era una labor grande. Quiero que puedas notar lo siguiente. Él no sabía quién era la mujer adecuada. Él no sabía, o sea, quién de todas iba a elegir. Pero ora a Dios. Y Dios, después de que ora, Dios le presenta a la mujer adecuada. Pero quiero que notemos lo siguiente para poder armar lo que estoy tratando de ir. Para poder buscar a esta mujer, él tuvo que recorrer una larga distancia. No se quedó y dijo, pues Dios, a ver si me la puedes traer, como muchos jóvenes y jóvenes están buscando a la persona, aquí tráemelo. No,
tenía que ir a un lugar donde Dios le había determinado que fuera. Tenía que estar en el lugar correcto, que en este caso era ese pozo. Y podemos ver también una imagen hermosa aquí, porque este pozo representa a Cristo también Jesús, la fuente de agua viva, que cuando más adelante él habla con la samaritana, dice, si tú supieras con quién estás hablando, a mí me pedirías de beber. Entonces es una imagen hermosa y que los jóvenes harán bien en notar. ¿Quieres encontrar a un buen esposo o una buena esposa? Ve al pozo. Ve a Cristo, encuéntrala en Cristo. Ahora, si tú estás en búsqueda de una novia, un novio, un esposo, una esposa, te animaría a que hicieras lo mismo que hace Eliezer. Ora, pídele a Dios que te muestre la correcta. ¿Estás a punto de tomar una decisión? Ora, que te muestre la decisión correcta. Si tú, por ejemplo, sales en una cita y le dices al prospecto, a la prospecta, vamos a orar, y te hace caras, no es la persona adecuada. Desde ahí ya puedes decir, vámonos, ¿no? Entonces, digo, es una parte también importante. También, hermanos que tienen hijos, una vez lo escuché de mis papás. Si tú quieres una buena esposa, un buen esposo para tus hijos, y los llevas nada más al gimnasio, los llevas nada más a la escuela, los llevas nada más a un club, ese tipo de personas van a encontrar. Nada más personas que van a gimnasios, nada más personas que van a clubs. Si tú quieres una buena esposa para tu hijo, para tu hija, acércalos a la palabra de Dios. Rodéalos con personas que conozcan a Dios. Si tú quieres una esposa o un esposo de Dios para tus hijos, acércalos a lugares donde hay ese tipo de personas. Porque de otra forma, lo que van a encontrar son niños y niñas bien, que te saquen de pobre, pero que atormenten tu alma. Entonces, hizo arrodillar a los camellos, versículo 11 nuevamente, fue a la ciudad junto a un pozo de agua. Entonces sale esta mujer, sale Rebeca, y hace todo esto de darle de tomar a todos los camellos. Versículo 15, y aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, no, esto ya lo vimos, perdón. Versículo 16, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, y a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, Eliezer o este siervo entendió algo. Abraham me dijo que Dios le prometió algo y se lo ha cumplido. Yo voy a orar. Y así como Dios cuidó de Abraham todo este tiempo y evitó que lo sacrificara a su hijo y todo eso, Él va a presentar a la mujer adecuada. Y la mujer que Dios presentó era exactamente la adecuada. Aquí podemos también analizar algo que hemos encontrado también en el libro de Mateo, lo hemos platicado con el libro de Mateo. José dice que era un hombre justo. Nos dice primero, era un hombre justo. Y cuando supo que María estaba embarazada, dice que no quiso infamarla, por lo tanto pensó en dejarla secretamente, se iba a equivocar. Por lo tanto, dice que Dios le mandó un ángel que le dijera, no hagas esto, tómala porque lo que es nacido de ella, del Espíritu Santo es. ¿Qué quiere decir? Que este hombre era justo y quería agradar a Dios. Y Dios incluso llegó al punto de mandar ángeles para detenerlo en el momento de que él iba a tomar una decisión incorrecta. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando estamos tratando de agradar a Dios en nuestras decisiones, estamos orando, estamos buscando caminar en los preceptos que Él ha dejado, Él va a detener nuestra mano de equivocarnos, incluso haciendo lo que tenga que hacer. Atravesando un perro, que se nos descomponga, no sé. Pero Él nos va a detener de equivocarnos si nuestro deseo verdaderamente es agradar a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y dice que Él enderezará tus veredas. Lo dice la palabra. Y si tú encomiendas a Dios tu camino, Él va a enderezar aquello que está chueco. Porque ¿qué son las veredas? Tangentes o caminos que hacemos fuera del camino principal. Pero dice que Él enderezará las veredas y lo regresará al camino donde debemos de estar. Entonces Él oró y Dios presentó a la mujer adecuada. Y haríamos bien, o harían bien, aquellos que están en esta travesía, orar y ponerlo delante de Dios. Algo que a mí siempre me ha gustado es que yo escuché muchas veces orando a mi mamá por la mujer adecuada para mí. Muchas veces. O sea, más de 20, 30 veces la escuché. Y una vez reflexioné en esto, se me hizo algo bonito. Y le decía a mi esposa, tú eres la contestación de las oraciones de mi mamá. Eres la mujer que Dios me dio. Eres la respuesta a las oraciones.
Y es algo hermoso, ¿no? Cuando encuentras a una persona y dices, eres la respuesta a esas oraciones. Entonces, aquí estaba orando. Versículo 17. Entonces el criado corrió a ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua. Bueno, esto ya lo leímos, perdón. Y se dio prisa y vació su cántaro de la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella y callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Entonces él estaba más expectante a ver qué pasaba. Y cuando los camellos acabaron de beber, es decir, después de sus 100 litros cada quien, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar para que donde posemos? Y ella respondió, su hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja, hay mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí de mi amo su misericordia, y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre en la fuente. Entonces, nosotros vemos que él estuvo ahí expectante a ver si era ella o no. Y cuando le dio a todos los camellos, como él justamente había pedido, cuando vio que era la respuesta a la oración, prosiguió a la siguiente parte, que era darle esto como un tipo de regalo, como una muestra de quién era su amo y las intenciones que tenía. Y después le habla acerca de todo esto que había estado pidiendo. Entonces, nuevamente aquí vemos una imagen hermosa de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nos alcanza, cuando nos convence y cuando hemos respondido a aquello que está esperando Dios de nosotros. Él nos da dones, nos da regalos. Es lo que nosotros vemos en el libro de Corintios, 1 Corintios 12, que nos da regalos. Nos da regalos, muestra de las grandezas y de las riquezas de Dios. Entonces, esta mujer llega a su casa, 28, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió fuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y luego ya le salió lo convenenciero, dijo, así que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Ni era cierto, pues digo, se acaba de enterar y según ya había preparado todo, ¿no? Pero también aquí podemos ver algo interesante, que cuando Jesucristo estaba aquí entre nosotros en la tierra, Él sanó a mucha gente, alimentó a mucha gente. Y nos dice la Escritura que muchas personas no iban tanto por la palabra, sino por las señales, por lo que podían ver, por lo que podían comer. Y cuando nosotros usamos y ejercemos el don que Dios nos ha dado, la gente es atraída. Posiblemente no por la forma correcta, pero tarde o temprano son convencidos por Dios. Y si somos sinceros, ninguno llegamos por nuestra sinceridad. Todos llegamos a Dios porque tenemos un problema y porque era una forma de poder solucionarlo. Adicciones, problemas en el matrimonio, problemas laborales, fuimos atraídos por sus beneficios. Y en el camino Dios convenció nuestros corazones. No estoy diciendo que es la manera correcta, pero somos tan horribles y convencidos los seres humanos que así nos ha atraído Dios. Y en el camino nos envolvió con sus lazos de amor. Y fuimos transformados. Y ahora el seguirlo es, o espero que el de todo sea sincero, como veíamos la semana pasada, no sus beneficios, sino Él. Entonces, versículo 32, el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él. Vamos a ver más adelante que Labán representa o es una imagen de la carne o del mundo y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido
y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió y entonces le empieza a contar toda la historia. Y entonces es lo que hace el Espíritu Santo. Viene a nuestra vida y dice que la labor del Espíritu Santo es convencernos de justicia, juicio, pecado, pero aparte hablarnos acerca de Jesucristo y hablar de las riquezas de Dios. No las materiales, sino las riquezas que podemos encontrar en Él. Y es exactamente la misma imagen que estamos viendo. A un siervo representando todo lo que su amo es. Es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos habla de todas las riquezas de nuestro Dios. Cuando nos guía a Jesucristo. Cuando nos presenta a Jesucristo. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, él dice, no voy a comer hasta que dé todo mi mensaje. Versículo 41, entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, y sigue contando todo. Versículo 44, y ella me respondiere, bebe tú y tú también tus camellos, sacaré agua, sea esta la mujer que designó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendiendo a la fuente sacó agua, y le dije, versículo 46, bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién es hija? Versículo 48, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por su camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora no es su hermano físico, sino es relativo, ¿no? Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo. Y miré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán, Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete. Y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros al menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya con mi señor. Y entonces lo que describen muchos historiadores, muchos teólogos, que a lo que se referían verdaderamente, a lo que las palabras simbolizaban aquí, era que se queda al menos unos 10 meses más, un año, para que podamos prepararnos, podamos despedirnos como es adecuado, y ya después que se vaya. Entonces está este hombre que vino a buscar esposa para su amo, la encuentra. Las personas dicen, sí, esto es del Señor, creemos y sí, que se vaya. Pero ya a la mañana siguiente, toda esa como sí, se convierte y si se esperan un poquito. Y si dejas que nos despidamos adecuadamente de ella. Y esto es una buena representación también de lo que sucede en nuestras vidas cuando Dios ha convencido nuestros corazones de que Él es lo que necesitamos. Las personas que están a nuestro alrededor del mundo dicen, no seas tan fanático, domingo está bien que vayas, pero miércoles, martes, que leas en la semana, pues ya leíste, ¿qué tanto lees? Y entonces empiezan a poner estas trucas de, es que mucho de algo hace daño. Y entonces ese deseo de, tómalo con calma. Cuando habían reconocido que estoy seguro que esto es del Señor. Ahora, Él dice, ustedes reconocieron que esto es del Señor. Ya les dije quién es mi amo. Todos estuvimos de acuerdo y no me detengan. Déjenme ir. Versículo 56 les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella
y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y uno podría pensar, esta Rebeca como que no era muy prudente, ¿no? Porque se va con unos desconocidos. Pero, como bien les decía, los matrimonios en esa época estaban basados en decisión y voluntad, no en sentimientos. Y ellos habían tomado esta decisión. Ahora, esto que ellos estaban haciendo no estaba basado nada en cosas ilusorias. Ellos habían escuchado la voz del siervo, habían visto los camellos, habían visto los criados y habían visto las alhajas. Esto era un compromiso o era una evidencia de lo que ellos decían era verdad. No es como ahora que puedes pedir prestado por ahí unas cosas para poder como vivir una vida que no tienes. Antes únicamente esto lo podía traer quien realmente lo tenía. A lo que quiero llegar con esto es que también de esta forma representa nuestra seguir a Cristo. Amamos a alguien que no hemos visto, pero por su palabra, por lo que se nos ha descrito de Él, por el convencimiento del Espíritu Santo hemos dicho sí, yo voy. Y a mucha gente se le hará irracional decir, esa decisión que tú has tomado es absurda. ¿Cómo sabes que esto va a suceder? ¿Cómo sabes que Él es todo lo que Él dice? Pero esto no es algo sin evidencia. Hay evidencia de todo esto. Tenemos su palabra para poder ratificar que esto es verdad. Entonces, va ella con el criado y empiezan el camino. Y versículo 56, dejaron ir a Rebeca a su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Una bendición bonita. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces, bueno, empiezan todo el trayecto. Y venía Isaac al pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, buscar a Dios, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos he aquí los camellos que venían. Imagínate todo este trayecto en el que el criado iba diciendo a Rebeca, contándole todo acerca de Isaac, todo acerca de su nacimiento milagroso, de cómo había sido puesto en el sacrificio, cómo a Dios había sido propicio, todo esto de cómo habían tratado de intervenir Agar, Ismael, y entonces ella iba conociendo a su futuro novio en todo este camino. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Nos habla acerca del nacimiento milagroso, del sacrificio que hizo, y empieza a traer esa convicción acerca de aquel que sin haberlo visto lo amamos, y que Él es todo para nosotros. Entonces es esta imagen hermosa de todo esto, y esta parte cuando lo leo hasta me da mucha emoción, porque deja ese momento que alzó sus ojos y he aquí los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y se bajó del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Puedes imaginar ese momento? Cuando después de toda esta travesía que tenemos en esta tierra, alcemos los ojos y lo veamos por primera vez. Y a este consejero, al consolador que Dios mandó, le digamos, ¿quién es Él? Él es el que te hablé toda la vida. Él es al que has esperado. ¿No sientes escalofríos al pensar ese momento? Cuando tus ojos por primera vez vean a aquel que te salvó. ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y entonces pasó de la primera etapa del compromiso a la preparación para las bodas, que es exactamente el proceso que nosotros vamos a pasar. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara,
y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces termina con el matrimonio y la consumación del matrimonio, y termina con esta palabra como los cuentos de Disney, y fueron felices para siempre, ¿no? Y dice, y la amó. Pero llegaremos allá en algún tiempo. Y ahorita estamos en este proceso de la travesía, conociendo a aquel, siendo instruidos por el Consolador, por aquel que nos ayuda, que nos describe todas las cosas, que nos guía por el camino. Pero tienes que recordar que algún día llegaremos a nuestro Señor Jesucristo. Y todas las dudas, como vemos en el libro de Corintios, dice, ahora en parte conocemos, pero lo que ahora parte conocemos, lo conoceremos como fuimos conocidos. Así como Él nos conoció desde siempre, ahora lo conoceremos a Él. Y aquello que se veía tan lejano, ahora lo experimentaremos y disfrutaremos. Y entraremos en el gozo de nuestro Señor. Hermanos, es una imagen hermosa este capítulo de lo que Dios hace por nosotros, cómo envió a su Espíritu Santo. Y que llegará el momento en que nos reunamos con Él. ¿Estás entretenido con Labán, quedándote unos meses más? ¿O has empezado el trayecto, escuchando únicamente la voz del Espíritu Santo, o queriéndote entretener con este mundo? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este capítulo que acabamos de leer. Te rogamos que tú traigas cada vez más convicción a nuestros corazones, que podamos conocerte cada día más, que podamos disfrutar de tu presencia, y que sin ningún temor nos arrojemos a tus brazos de amor, y que podamos caminar la vida que has diseñado para nosotros. Te bendecimos, Padre. Amén.